Me avisen por favor cuando ya lo pueden ver. Sí, ya se ve, Henry. Listo. Bueno, entonces, bienvenidos todos, todas a este segundo webinar de IPD de este año. La idea de hoy es trabajar sobre el tema de indicadores. El título del webinar es el ABC de indicadores. Y como dice ahí, inspirado en el modelo de Result-Based Management de Global Affairs Canadá, que ahorita les explico un poco más. Solo les voy a pedir una cosa práctica, o dos cosas más bien. Uno, que las personas que no estén hablando, por favor, apagan el micrófono. Y dos, que si se ponen a escribir por el chat del link, que tengan en cuenta que yo no puedo estar mirando el chat y al mismo tiempo estar proyectando um, aquí la presentación. ¿Listo? Entonces yo no puedo leer lo que van a escribir. Entonces, para que sea algo entre ustedes bien, pero si quieren decirme algo a mí, por favor, interrúmpanme. ¿Listo? Um, a ver si quiere cambiar el slide. Um, ¿Por qué hemos elegido este modelo de Global Affairs? Global Affairs es el gobierno canadiense a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y hemos elegido este modelo para inspirar este webinar porque en realidad es probablemente el donante más exigente que hay para todo lo que tiene que ver con la medición de impacto de proyectos. ¿Sí? Es un donante que ha elaborado unas guías muy extensas y muy detalladas que se pueden consultar en ese link que encuentran ahí. Después de este webinar les vamos a mandar la presentación, entonces todos podrán acceder todo. Y un poco por eso queremos inspirarnos en este donante bajo la lógica de si sabemos formular un indicador para Global Affairs Canadá, sabemos formular un indicador para cualquier donante, porque los demás son menos exigentes, ¿sí? Recogen a veces una parte del aprendizaje de Global Affairs, pero por lo general son menos exigentes. Y eso no es coincidencia, no sé, un poco de historia detrás que hay en esto es cuando hubo todas las grandes conferencias de efectividad de la cooperación y la ayuda humanitaria y todo ese tipo de cosas, con la Declaración de París y la de Accra y todo esto, los donantes se pusieron de acuerdo que había que desarrollar mayores capacidades de medición de impacto, ¿sí? Y uno de los gobiernos que empezó a liderarlo y sobre lo cual se pusieron de acuerdo fue justamente el gobierno canadiense para crear un modelo de referencia. Entonces, por eso también lo estamos usando o lo queremos presentar un poco más acá. Ahora, antes de poder entrar en el detalle de indicadores en sí, me toca darles un poco de contexto sobre cómo entiende el gobierno canadiense elementos como un resultado o lo que es una actividad y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, para el gobierno canadiense, un resultado es un cambio medible o descriptible que se deriva de lo que ellos llaman una salida o producto, que es un producto o servicio directo consecuencia de una actividad que se lleva a cabo. Entonces, un ejemplo es, ha aumentado la protección de los derechos de niños y niñas por parte de los gobiernos locales en las comunidades seleccionadas en Honduras. ¿Sí? Y para Canadá es clave que justamente un resultado tenga esos cuatro elementos que están marcados en colores, ¿sí? Que es una dirección, que en este caso el verbo ha aumentado, pero puede ser disminuido o mejorado, o cualquier cosa que indica hacia dónde vamos, ¿cierto? Um, Luego un qué, ¿sí? O sea, si vamos a disminuir algo, mejorar algo, ¿qué es este algo, ¿cierto? Um, por parte de quién es también importante, ¿sí? Y el dónde, es decir, en quién impacta, ¿sí? Y dónde lo estamos haciendo. Entonces, una forma muy común en Canadá, que no es tan común cuando nosotros formulamos, sin embargo, es hablar de en las comunidades seleccionadas en tal lugar, ¿sí? Lo que solemos hacer en América Latina es enumerar todas esas comunidades, um, pero se podría hacer así, para simplificarlo. Bueno, el resultado debe hablar de los cambios en capacidad de los participantes, ¿sí? Capacidad quiere decir conocimientos adquiridos, habilidades que han desarrollado, opiniones o actitudes que tienen y que son diferentes, si han sido concientizados, este tipo de cosas.
o el resultado tiene que reflejar lo que son cambios en comportamiento o prácticas, ¿sí? Am, Eso ya se demuestra comportamiento, prácticas, eso ya es más difícil de demostrar, ¿sí? Es más fácil de hablar de una habilidad adquirida, un conocimiento, porque lo podemos medir con pruebas sencillas. Por lo general, cuando hablamos de cambios en comportamiento, pues hay que evaluarlo mediante otro tipo de estudios, pero es lo ideal esta parte, ¿sí? Porque es el nivel de mayor impacto, porque no es porque sabes algo que lo aplicas, ¿cierto? Luego, el gobierno canadiense también habla de lo que es una salida, ¿sí? Entonces, el resultado es el outcome, lo que ellos consideran la salida es un output, ¿sí? Entonces, una salida es un producto o un servicio directo, consecuencia de una actividad que se lleva a cabo en el marco de un proyecto y consecuencia de la ejecución del implementador del proyecto. ¿Listo? Un ejemplo es, un ejemplo de una salida es, se ejecuta una formación a servidores públicos sobre la gestión de proyectos nutricionales para madres gestantes y lactantes. Entonces, un poco lo mismo, tiene 4 elementos, tiene un verbo, tiene un qué, en este caso no tiene por parte de quién, sino para quién, y habla de el tema, ¿sí? Porque pues una formación puede, por ejemplo, ser sobre cualquier tema. ¿Listo? Tus salidas típicas para este donante son talleres llevados a cabo, asesorías brindadas, análisis realizados, infraestructura construida o dotada, investigaciones realizadas, formaciones implementadas, informes entregadas, bueno, todo ese tipo de cosas que consideramos más o menos como una actividad, pero al tratarse de un output no lo formulas como una actividad, ¿cierto? Um, Sino más bien como algo que se ha realizado. Ahora, ¿cómo define el gobierno canadiense un indicador? ¿Sí? Entonces, un indicador, o ellos lo llaman muchas veces un indicador de desempeño, performance indicator. Un indicador es una forma de medir el resultado generado, sea el outcome, ¿cierto? Ese resultado, o de medir el cumplimiento de un producto, los famosos outputs. ¿Sí? El indicador puede ser cualitativo o cuantitativo, y debe ser compuesto de lo que llaman una unidad de medida, una unidad de análisis y contexto. Ahorita lo vamos a ver en mayor detalle. ¿Sí? Y lo otro que ellos indican es que un indicador es neutro, ¿sí? Y no indican una dirección de cambio ni una meta. Entonces ahí también, cuando lo vamos a ver ahorita en el ejemplo, um, hay demandas que exigen otras cosas, ¿no? O sea, aquí solamente estamos explicando el modelo del gobierno canadiense, pero por lo general, cuando hablamos de indicadores, nosotros de uno pensamos en la meta, ¿sí? El indicador es 2.850 niños, ¿no? 2.850 niños es la meta. El indicador es qué vamos a hacer con estos niños, claro, cuál es el impacto, cuál es la forma que impactamos con nuestro proyecto en estos 2.850 niños. ¿Sí? Entonces, por eso dicen que no debería, que debe ser neutro y que sí indica, perdón, una dirección de cambio. ¿Sí? Ahora, hay dos tipos grandes de indicadores, ¿cierto? Están los indicadores cuantitativos y los cualitativos. Para los cuantitativos, por lo general, nos queda bastante fácil. Somos una organización que por lo menos sabe sumar y restar, ¿cierto? Así que eso no es tan complejo. Un ejemplo de un indicador cuantitativo es el número, bueno, un buen ejemplo, ahorita vamos a ver cómo lo componen, pero en Canadá lo que proponen es el número sobre el total de niños, según sexo, grupo de edad y localización, por ejemplo, urbana o rural, quienes han sido vacunados contra la influenza. ¿Sí? O el porcentaje sobre el total de adultos formados, quienes reportan cambios en sus hábitos de consumo de los medios digitales un mes después de haber participado en una formación. ¿Sí? Entonces, siempre cuantitativo es más o menos calcular el número de personas, eventualmente añadirle algún tipo de fórmula, y eso es un indicador cuantitativo. Lo difícil está en los indicadores cualitativos. ¿Sí? Y los cualitativos son claves porque en realidad son los que realmente demuestran impacto. Porque con el cuantitativo puedo demostrar que he cumplido con alguna acción, pero me queda mucho más difícil mostrar que tengo un impacto. ¿Sí?
Entonces se usan para captar información experiencial, como la calidad de algo, como la percepción de participantes. Se pueden ayudar a medir la presencia o ausencia de una condición específica, pueden captar información de contexto, de hábitos o de prácticas. ¿Sí? Un buen ejemplo es, el que sigue ahí, es el nivel de conciencia en una escala de 1 a 4 que los cuidadores de niños, niñas, adolescentes y jóvenes demuestran en cuanto a los riesgos que se presentan en las escuelas y colegios para el tema del bullying escolar. Como ven, es cualitativo porque no habla de cuántos niños expresan que han escuchado sobre medidas de prevención para el bullying o algo, sino que estamos hablando ya de medir en ellos qué tan conscientes son, en este caso los cuidadores, ¿sí? De los riesgos que corren los niños, por ejemplo. No hablamos del número de cuidadores formados, sino del nivel de conciencia que tienen. Ahora, es una primera tipificación, es esta, ¿cierto? Cuantitativo versus cualitativo. Ahora, uno también puede tipificar los indicadores en función de hacia qué parte del marco lógico hacen referencia. ¿Sí? Ahí voy a empezar abajo, ahí en la presentación, y es el indicador del objetivo general, por ejemplo, o los indicadores, ¿sí? Que son indicadores que miden cambios sostenibles en la vida de los participantes como consecuencia de los objetivos específicos que se cumplen. Ahora un poco lo mismo, como puse ahí en la nota, no todos los marcos lógicos incluyen indicadores a nivel de objetivo general, depende del formato del donante finalmente. El indicador del objetivo específico es el que mide el cambio en comportamiento, práctica o desempeño de los participantes como consecuencia de un resultado inmediato que se ha cumplido. ¿Sí? El indicador del resultado es el que mide el cambio en capacidad como consecuencia de una actividad, de una salida que se ha llevado a cabo. Y luego el indicador de la salida o la actividad es el que mide el producto o servicio entregado por parte del implementador. Es simplemente decir, es un indicador que dice si hicimos o no hicimos la formación, más o menos. Si entregamos o no entregamos alguna dotación. ¿Sí? Hay otras tipologías de indicadores que otros donantes usan, ¿sí? Pero lo más común es esto, es o cuantitativo versus cualitativo y o a qué nivel hace referencia al indicador, a qué nivel del marco lógico. Ahora, la clave para Canadá está en cómo construyes un buen indicador. ¿Sí? Sin importar el nivel al cual hace referencia, si estás midiendo el impacto que has tenido a través de la obtención o el cumplimiento del resultado, o si estás midiendo simplemente si cumpliste con una actividad, lo importante es que un indicador debería estar compuesto de 3 elementos. Para el gobierno de Canadá, ellos hablan de la unidad de medida, que es un número, un porcentaje, un ratio o algo. Hablan también de una unidad de análisis, que la unidad de análisis hace referencia a quién o qué será observado o constatado, ¿sí? Como por ejemplo individuos o instituciones o grupos sociales o organizaciones de base, este tipo de cosas, y hace referencia al contexto. Entonces el contexto es un conjunto de circunstancias que especifican los aspectos del resultado de la salida, es decir, estos son los que nos dan un poco más de información. Entonces, un ejemplo es, lo que ven abajo en la tabla es, la unidad de medida es el porcentaje sobre el total. Luego, la unidad de análisis de centros de salud públicas y privadas, y el contexto hace referencia a que ofrecen servicios adicionales, como acompañamiento psicológico a madres gestantes y lactantes menores de edad. Entonces, el indicador total es el porcentaje sobre el total de centros de salud públicas y privadas que ofrecen servicios adicionales como acompañamiento psicológico a madres gestantes y lactantes menores de edad. Eso para este donante es un buen indicador. ¿Sí? En este caso, un indicador cuantitativo, porque simplemente estamos midiendo un porcentaje sobre un total. Muy sencillo. Ahora, vamos a entrar un poco más en detalle en esos 3 elementos de los indicadores. Primero, la unidad de medida. ¿Sí? Como les decía, es un número, porcentaje, nivel, ratio, digamos, es algo más un poco más temático, por lo general. Lo puedes formular con un denominador o sin denominador. La recomendación es que sea con denominador.
para que justamente se expresa o se indica a través de ese indicador la proporcionalidad. Una cosa es que tú dices número de niños y niñas entre 6 y 11 años, quienes reportan que son involucrados en la toma de decisión sobre asuntos familiares en su familia, ¿sí? Pero otra cosa es cuando tú pones a este indicador, le pones, por ejemplo, un denominador, que es el ejemplo de abajo, que es el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobre el total de niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes entre 6 y 11 años, desagregado por tipo de cuidador, quienes reportan que son involucrados en la toma de decisión sobre asuntos familiares que les afectan. ¿Por qué es importante tener el denominador? Es importante porque nos hace entender qué impacto hemos generado por medio del proyecto. Porque si yo simplemente reporto el número de niños, ¿sí? Entre 6 y 11 años, perdón, quienes reportan que son involucrados, no puedo entender de qué ha sido mi impacto porque no sé cuántos niños participaron, ¿sí? Entonces es mucho más sólido que hablo de 80 niños de 100 que participaron, ¿sí? Quienes reportan que son involucrados en la toma de decisiones, en vez de simplemente decir 80 niños lo reportan. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O ya surgen preguntas o algo? Entonces sigo. El elemento 2 es la unidad de análisis, ¿sí? Y hace referencia a quién o qué será observado o constatado. Entonces, el tipo de unidad de análisis determinará si los datos deben ser desagregados, por ejemplo, por sexo, por grupo de edad, por etnia, por contexto rural, urbano, estatus socioeconómico, este tipo de cosas. Y ahí sí, también un llamado a desagregar, que es algo que no solemos hacer, ¿cierto? Por mucho si desagregamos de pronto por grupos de edad y en algunos casos por sexo, pero podemos desagregar mucho más los indicadores. Entonces, y la idea justamente de desagregar la información detrás de un indicador es que uno no mide por medir, sino que uno debería estar midiendo su proyecto, ¿cierto? Y uno lo está monitoreando continuamente para poder tomar una decisión adecuada sobre cómo ajustar ciertas acciones del proyecto para generar mayor impacto. Entonces, la medición del indicador desagregado por sexo demuestra que hay una diferencia entre participantes masculinos y femeninos, que esta observación debe conllevar a identificar a qué se debe dicha diferencia y así plantearse soluciones para contrarrestar un efecto negativo o justamente para fortalecer un efecto positivo que algo que podemos estar haciendo pues está logrando. Entonces, por eso la unidad de análisis sencillo, ¿cierto? Hace referencia a quién, digamos, pero lo difícil aquí es la desagregación, que no es muy común en nuestros sistemas, en nuestros hábitos. Y muchas veces cuando uno lo ve en los marcológicos nuestros, la desagregación la hacemos simplemente al crear diferentes indicadores adicionales. Entonces tenemos un indicador que habla de número de niños, adolescentes y jóvenes de 5 a 10 años y luego el mismo indicador y hablamos de número de niños, adolescentes y jóvenes de 11 a 16 años. ¿Sí? Entonces, se puede hacer obviamente así en múltiples indicadores, pero también lo podemos hacer simplemente en uno y aclarar que se van a desagregar los datos por sexo, por grupo de edad o lo que sea. El tercer elemento, que es el contexto, como les decía, es un conjunto de circunstancias que especifican los aspectos particulares de cada resultado y es clave. Entonces, un ejemplo es, si tenemos un proyecto que busca mejorar el acceso a la escuela para los niños y las niñas, ¿sí? Entonces es importante que podemos aclarar mediante el contexto del indicador que hay unas brechas que impiden este acceso. Entonces podríamos añadirle, como en este ejemplo, quienes viven a máximo 2 kilómetros de distancia de una institución educativa primaria. ¿Sí? Si es un proyecto donde, por ejemplo, queremos contribuir a que haya más escuelas de educación primaria. ¿Sí?
O podríamos hablar, si no es cuestión de construir más escuelas, sino más bien de facilitar el acceso, podemos hablar de niños quienes no se demoran más que una hora para llegar a su institución de educación primaria o secundaria, lo que sea. Lo que significa que de pronto implementamos en el marco de un proyecto una acción donde les facilitamos el transporte a los niños o gestionamos por medio de las autoridades locales que hay un mejor servicio de transporte, lo que sea. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Ahora, hasta ahora todo suena muy teórico, ¿sí? Por eso también van a ver al final del webinar que el webinar en sí, la presentación teórica es sencilla y es corta, pero les vamos a dejar unas tareas después, virtuales, por realizar. Ahora, lo importante son esos siguientes criterios que uno debería tener en cuenta al formular un indicador. Y esos son los criterios claves que sin importar si es para Global Affairs o para otro donante, que uno debería hacerse la pregunta sobre cada uno de los indicadores. Primero, la validez, ¿sí? La pregunta clave es si el indicador que hemos formulado o estamos formulando mide realmente lo que indica el resultado o esa salida, esta actividad, ¿sí? Somos buenos a veces de poner indicadores que no tienen tanto que ver con lo que estamos poniendo como impacto que vamos a tener, pero los usamos porque nos conviene, porque es lo que nuestro sistema corporativo mide de todas formas, ¿sí? Ahorita vamos a ver más adelante vamos a ver que no es necesario que medimos todo nosotros mismos, ¿sí? Entonces, porque solemos hacerlo nosotros mismos, porque así es que funcionamos como organización, siempre hemos hecho todo solo, pero en realidad los donantes internacionales se han puesto de acuerdo que uno puede medir impacto por medio de fuentes secundarias, ¿sí? Más tarde les voy a dar un buen ejemplo. El segundo criterio a tener en cuenta es confiabilidad. Entonces, la pregunta, son dos preguntas claves. Uno es, ¿la medición del indicador será consistente durante todo el proyecto? Pregunta. Y segundo, si será posible de medirlo en diferentes fases del proyecto, también si lo mide otro colaborador o consultor. Y creo que esta segunda pregunta es particularmente interesante, es decir, no es porque nos queda claro a los que estemos formulando el proyecto de qué se trata y que lo vamos a medir de una forma, que necesariamente va a ser claro en un par de años cuando nosotros ya no estemos en la organización. Entonces, por eso un indicador debe ser confiable y garantizar esto, que se mide en diferentes momentos durante el proyecto y por diferentes personas, pero de la misma forma. Es muy importante también si tenemos, por ejemplo, un proyecto en múltiples zonas de intervención, ¿sí? Donde estamos en varias zonas en un país, haciendo el mismo proyecto y si un programa A versus un programa B lo mide de otra forma, porque no es consistente, pues nos va a generar problemas cuando tenemos que reflejar el impacto. El tercer criterio es la sensibilidad. También hay dos preguntas ahí. Primera pregunta es si el indicador medirá cambios a medida que se van produciendo, ¿sí? O solo mide los cambios de pronto al final de todo un proceso. No quiere decir que un indicador que le mide solo al final del proceso no esté bien, ¿sí? Puede ser que por X motivo es preferible medirlo así. Pero idealmente deberíamos poder medir en diferentes momentos en el proyecto cómo evoluciona el impacto que estamos teniendo o los cambios que generamos. Y la segunda es, ¿tiene el indicador la capacidad de medir ambos, tanto mejoras que deterioros en la situación? Por eso es importante que un indicador simplemente debería medir y no debería indicar si es un aumento, una disminución o algo, ¿sí? O sea, tu resultado va a aclarar qué impacto buscas. Si buscas aumentar un conocimiento o fortalecer una habilidad o algo, ¿cierto? El indicador no debería repetir este fortalecimiento o ese aumento, sino que simplemente debería dedicarse a medir. Un indicador mide, ¿sí? Y vamos a ver entonces si el indicador está bien formulado, si tenemos un aumento o una disminución. Si tenemos un fortalecimiento o si al contrario, ¿sí? No hemos fortalecido. Entonces es el tema de la sensibilidad. El cuarto criterio para revisar un indicador es la simplicidad. ¿Qué tan fácil es la recolección de la información y de los datos? Y también muy importante, si se justifica el esfuerzo de medición en relación a los recursos y la logística necesaria para medirlo, ¿sí?
También depende mucho del donante, la simplicidad. Es decir, para Global Affairs Canadá, ellos prefieren ver indicadores complejos porque también te permiten costear, ¿sí? Un recurso significativo para monitoreo y evaluación. Así que la lógica de Canadá es, prefiero que inviertes más en monitorear y evaluar y que mides cosas más concretos que me demuestran mejor impacto real. Otros donantes le ponen un límite a lo que son los rubros de monitoreo, por ejemplo. Entonces, cuando un donante le pone un límite al rubro de monitoreo, obviamente pues no podemos ir a trabajar con indicadores tan complejos. Ahí también tenemos una buena razón y justificación por la cual mantenemos un indicador más sencillo que otro. El quinto criterio, la utilidad. Preguntas claves son si la información recolectada será útil para la toma de decisiones. Creo que es un indicador súper importante también, un criterio súper importante porque en realidad nosotros muchas veces medimos por medir y no medimos porque realmente queremos poder corregir algo. ¿Sí? Es más bien como es que el donante exige que haya un indicador, así que bueno, pongamos este indicador y ya. Con eso el donante sabe si hicimos o no hicimos tal cosa. Pero en realidad la idea del indicador y del plan de monitoreo que van vinculados con los indicadores es que sabemos en el transcurso de la vida del proyecto qué cosas funcionan y cuáles cosas no funcionan y qué deberíamos corregir. ¿Sí? Por eso es importante que sea útil para esa toma de decisiones. Y la segunda pregunta es conocer el estado del indicador, o si conocer el estado del indicador ayudará a las partes involucradas a tomar mejores decisiones. ¿Sí? Y el último criterio es la asequibilidad, que tiene que ver un poco con lo que hablamos antes, del esfuerzo de medición que debe estar en proporción a la información que nos da el indicador. La pregunta es, ¿tenemos los recursos para medir el indicador? ¿Somos capaces de pagar la recolección de información del indicador? Y si el potencial costo en proporción a la información que el indicador nos brinda, pues es justificado. ¿Sí? Creo que esos son criterios claves para tener en cuenta. Y en realidad cuando formulan un marco lógico y ya formulan sus indicadores, deberían revisar los indicadores bajo esta lupa. Y si hay algún indicador que definitivamente no cumple no cumple con uno de estos criterios, pues a menos que tenga una justificación excepcional, habría que cambiarlo o simplemente quitarlo eventualmente, ¿sí? O pensar en otro. Ahora, la matriz de desempeño del proyecto o la matriz de monitoreo del proyecto. Es la misma cosa, ¿sí? Ya hay donantes que hablan de matriz de desempeño o como Global Affairs se llaman Performance Measurement Framework. Pero bueno, es una matriz de monitoreo. Ahora, idealmente, y es algo que tampoco tenemos la costumbre hoy, ¿sí? Cuando formulamos un proyecto deberíamos, con la formulación o de pronto un poco posterior a la formulación, pero antes de la implementación, empezar a generar una matriz de monitoreo del proyecto. ¿Sí? Y la matriz también a su vez tiene un par de variables que se deben reflejar. Está la descripción del indicador, el vínculo entre el indicador y el resultado. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Los datos de la línea base, la meta. Ahí sí, puedes indicar una meta, no como parte de tu indicador, pero sí como parte de tu tabla de monitoreo. ¿Sí? La fuente de verificación, el método de recolección, la frecuencia de medición y los responsables de medición. La fuente de verificación, para los que de pronto no manejan tanto el concepto, la fuente de verificación es simplemente dónde vamos a sacar la información. ¿Sí? Es decir, ¿quién me va a dar esta información? No internamente, no es para decir que Rosa Vilches me va a mandar un mail, ¿cierto? Sino que ¿de dónde proviene? Es información que proviene de los participantes en el proyecto, es información que proviene de pronto de algún reporte de otro socio, ¿sí? Es información que proviene de entrevistas a servidores públicos, qué sé yo, ¿sí? Esa es la fuente de información. Luego está el método de recolección, que es, por ejemplo, la realización de un pre- y post-test, o la realización de una línea base, bueno, o vamos a hacer grupos focales, o qué sé yo. Es el cómo voy a obtener estos datos. Una cosa es quién me los da, otra cosa es cómo los obtengo. Ahora, el ejemplo de una matriz de monitoreo sencilla es el ejemplo que ven acá. ¿Sí? Entonces, hay un resultado,
Por ejemplo, incrementado la adopción de comportamientos sociales, cívicos, académicos y profesionales positivos por parte de niños, niñas y adolescentes en las comunidades seleccionadas. El indicador es el porcentaje de participantes quienes reportan mejoras de por lo menos un punto en una escala de 1 a 5 en cuanto a sus habilidades de convivir con sus pares. Todo esto desagregado por localización, sexo, grupo de edad y estatus de cuidado. ¿Sí? Entonces, aquí es un indicador, aunque vamos a medir el porcentaje de participantes, donde incluimos un elemento cualitativo, que es el hecho que ellos reportan mejoras de por lo menos un punto en una escala de 1 a 5. ¿Sí? Bueno, la información de la línea base, en este caso no la tenemos. De pronto ya sabemos que el porcentaje al inicio del proyecto es, digamos, 39%, lo que sea, entonces lo ponemos ahí. Cuando ya se realiza esa línea base, la meta es un porcentaje de niños, hombres y mujeres, en cuidado, otro porcentaje de niños que no están en cuidado, otro porcentaje de adolescentes, etcétera, ¿sí? Entonces ahí definamos la meta en función de lo que queremos en el proyecto. Y es lo que hablaba de la desagregación, ¿sí? Ahí ya estamos desagregando en función tanto de grupo de edad y del contexto que ellos tienen, que es que son niños que están en un sistema de cuidado o no están en un sistema de cuidado, digamos. La fuente de verificación, en este caso, queremos que son los participantes quienes reportan mejoras, así que ahí son la fuente de verificación, ¿sí? Ellos nos van a dar esta información y lo vamos a recolectar por medio de encuestas participativas, con una frecuencia semestral, y el responsable es el coordinador del proyecto, por ejemplo. Entonces, la idea es que idealmente cuando ya tenemos el marco lógico y tenemos un marco lógico con indicadores, que después se genera esta matriz de monitoreo, donde se establece para cada uno de los indicadores este tipo de variables como meta, fuente de verificación, método de recolección, frecuencia y responsable. Ahora, todo eso bien, pero como ven aquí los tips, primer tip, siempre prima el formato y las instrucciones específicas de cada donante. Y eso es lo que lo hace complejo, ¿sí? Hola, hola. Hola. Gary, te saluda Giovanni. Antes que continúes con eso, ¿podríamos regresar en la tabla anterior, por favor? Sí. Me llama la atención el tema de las metas. Yo sé que has explicado que ahí se debe describir por la desagregación en tema de sexo y grupo de edades hasta el estatus. Pero eh, yo quisiera compartirte la experiencia de los proyectos con Suiza. Entonces, esta tabla de monitoreo, o yo sé que se tiene que trabajar un plan de monitoreo una vez que ya tienes definido tu marco lógico, y también hay que desarrollar una tabla de monitoreo para lograr esos indicadores establecidos. Entonces, lo que me hace ruido, no sé si poner mucha información desagregada nos va a permitir medir el cambio, porque o la línea base también tiene que rescatar información desagregada, así como lo estás presentando, porque se vuelve, como usted decía, complejo la gestión del monitoreo. Entonces, no sé si al final, eh, cuál va a ser lo más recomendable. Yo sé que a nivel de este donante, pues realmente, como usted dice, hay que hacer indicadores complejos, dado que ellos están dispuestos a invertir en este tema. Sin embargo, me gustaría más bien, no sé si podríamos nosotros considerar simplificar más esas metas que nos ayuden a monitorear más para lograr el indicador, porque al final siempre está la comparativa. ¿Cuál es mi indicador a alcanzar, ya sea al año o a los 2 años al final del proyecto? Y cómo yo voy a desagregarlos por tiempo para lograrlo al final, ¿verdad? Que creo yo que son como dos cositas un poquito diferentes. No sé si no me di a explicar. Sí. Pues yo creo que, por eso justo decía, ¿no? Creo que todo depende del donante, ¿sí? Es decir, este es el mundo ideal y lo puedes hacer cuando tienes un donante como Global Affairs de Canadá, que paga fuertemente por monitoreo, ¿sí? Y te va a costear toda tu línea base, inicial, final, intermedia, todo lo que tengas que hacer lo va a costear, ¿sí?
Y si lo haces muy detallado, muy desagregada, y significa que tienes que contratar un consultor externo que se demora meses haciéndolo, este donante no pone problemas. ¿Sí? Así que cuando tienes un donante que te lo permite, pues lo ideal es hacerlo muy desagregado. ¿Por qué? Porque nos da mucho más información que también es útil para nuestra toma de decisión. ¿Sí? Lo que solemos hacer en aldeas es simplificarlo, pero lo simplificamos de antemano. Y eso no es lo ideal, porque estamos omitiendo muchos criterios, muchas variables, que no nos permite entonces pues tomar una decisión adecuada, porque en realidad hablamos de, no es que los niños demuestran, ¿no?, de pronto una mejora en tal cosa, pero no sabemos si hay diferencia entre niños y niñas, ¿sí? Porque nunca lo hemos medido. Entonces siempre decimos, no, es que ahora hay 80 niños en nuestros programas que demuestran tal habilidad. Listo, pero los 80, ¿cuántos niños, cuántas niñas? De pronto hay localidades donde es mucho más, entonces deberíamos mirar por qué en una localidad estamos logrando un mejor impacto que otro, ¿sí? Hasta este nivel hoy en día casi nunca vamos. Como decía, depende del donante porque es un tema de recursos muchas veces, ¿sí? No tenemos el recurso para entrar en una desagregación tan profunda. Creo que lo mínimo para nosotros debería ser mínimo siempre el sexo y grupo de edad. Si nosotros como organización que pretendamos ser una organización con enfoque de género y somos una organización de niñez y no tenemos indicadores donde segregamos por grupo de edad y por sexo, creo que estamos honestamente haciendo algo mal, ¿sí? Ese debería ser nuestro mínimo. Todo el resto es lindo poder hacerlo, como acá, niños que están bajo cuidado, niños que no están bajo cuidado, niños que están en tal modalidad o en otra modalidad. Sería fantástico poder medirlo, pero de pronto no dan los recursos para medirlo. Pero los recursos mínimos de monitoreo nuestro deberían por lo menos permitir grupo de edad y permitir sexo. Es lo mínimo. No sé si te estoy respondiendo con eso. Sí, gracias, muy amable. ¿Sí? El resto es un nice to have, ¿cierto? Si el donante lo permite y si lo va a pagar, que es lo más importante, pues listo. Más puedo detallar, mejor. Entonces, vuelvo un poco a ese primer tip, que es eso, siempre prima también el formato, las instrucciones del donante y también, digamos, la disponibilidad de recursos que nos permite. Como sabemos, hay donantes que lo limitan, hay ciertos que ponen un porcentaje máximo o un valor máximo al monitoreo. Entonces ahí sí es complejo, obviamente, de pretender hacer un monitoreo muy desagregado y con mucha información. Ahí sí hay que hacer algo mucho más simplificado. El segundo tip, siempre debería buscar desagregar ciertos datos. Como decía, creo que el mínimo es sexo y grupo de edad. Y creo que de todas las AM, al día de hoy, todavía veo pasar propuestas donde no lo hacemos, ¿sí? Entonces no estamos desagregando por sexo y grupos de edad. Entonces creo que es un llamado simplemente, especialmente a los coordinadores y asesores IPD, de prestarle cuidado a estos indicadores. Y sé que es más complejo, ¿sí? O sea, porque el programa lo tiene que llevar a cabo. Eso quiere decir que alguien en el programa, en vez de simplemente contar número de niños que participan, tiene que contar número de niños, número de niñas, y además tiene que saber en qué grupo de edad están, o hay que anotarlo, etc. Es un poco más complejo en el día a día, sí, pero nos debería permitir, como organización, por lo menos reportar de una forma más adecuada, pensando en que hablamos de niñez, pero niñez pues tiene una gran variedad, ¿no? El otro tip es siempre debería incluirse en su proyecto indicadores cualitativos y no limitarse a los cuantitativos, ¿sí? Es un poco lo mismo. Creo que el gobierno de Canadá establece que, no me acuerdo bien, pero que debes tener mínimo uno en cada tres deben ser cualitativos. O que por cada cuantitativo es uno cualitativo. O sea, en cada resultado o en cada objetivo que mides, etc., debe haber mínimo uno cualitativo. No digo que debemos hacerlo así, ¿sí? Sé que eso es demasiado a veces para nosotros, pero si tenemos, por ejemplo, unos 10 o 15 indicadores definidos, pues si por lo menos lograríamos que 2 o 3 de los 10 ya sean cualitativos, creo que ya sería un gran avance en comparación a hoy. Entonces, es un poco también un llamado nuevamente de busquemos incluir de poco a poco alguno que otro indicador cualitativo. Y como han visto en los ejemplos, una forma muy fácil de cualificar es trabajando con esas escalas, ¿sí? Personas que dicen o que demuestran por medio de tal cosa en una escala de 1 a 5, de 1 a 10, qué sé yo.
Esas escalas permiten cualificar muy rápido. Am, Luego está el uso de la matriz de desempeño o de la matriz de monitoreo, que es una best practice, que también sé que varios proyectos no lo tienen. Y aunque entiende que esto es a veces porque el donante ni lo exige, hay donantes que no lo exigen, o por lo menos no exigen que lo presentemos, ¿sí? Am, y a veces pasa también simplemente por los afanes del día a día. Deberíamos, como área IPD, crear esta best practice en cada uno de las AM también. Es decir, por más que el donante no lo exige, debería ser algo que ustedes se ponen de acuerdo con su comité IPD, que un proyecto IPD sí debería tenerlo. ¿Sí? Porque al tener claridad sobre la matriz de monitoreo, les va a quedar mucho más fácil también a los programas qué es lo que les vamos a medir a ellos, o qué es lo que ellos mismos van a medir, ¿sí? En un momento de reportes intermedios y reportes finales. Porque hoy en día muchas veces ni siquiera lo tienen muy claro. Hoy en día muchas veces son ustedes como coordinadores IP o asesores que les envían un mail y dicen, dígame cuántos niños tienes en esto y cuántos no sé qué. ¿Sí? Y ellos no tienen muy claro en realidad lo que estamos midiendo. Y es una lástima, porque entonces no estamos logrando impactar tampoco en el programa. Simplemente estamos midiendo por medir y no porque eso permitiría una toma de decisiones. Um, y lo último que quería decir de esto es que en los foros internacionales sobre eficacia de la ayuda, se ha enfatizado la importancia de usar métodos de recolección de información ya disponibles. ¿Sí? En América Latina tenemos suerte, tenemos por lo general gobiernos y otras organizaciones como UNICEF que ya, o eventualmente competidores que ya están midiendo cosas. ¿Sí? Entonces, idealmente cuando formulamos un indicador deberíamos buscar usar estas fuentes que ellos ya tienen a disposición y especialmente si las sacan anualmente. ¿Sí? Depende obviamente también qué tan ágil es un gobierno en sacar reportes, que hay gobiernos que se demoran 5 años para sacar datos de hace 10 años, entonces depende un poco de eso también. Pero idealmente habría que buscar eso, conversar también con universidades, hay ciertas universidades que tienen ciertas áreas de especialización donde ya están haciendo estudios significativos. Sería lo ideal simplemente copiar un indicador que ellos tienen. Si ya lo están midiendo a nivel nacional, por ejemplo, o algo, pues idealmente lo copiamos. Ahora, antes de volver a esto, si quieren también pueden consultar en los links que les vamos a compartir los lineamientos de la Comisión Europea, ¿sí? Sobre Project and Program Cycle Management y las herramientas de trabajo, o el manual de IECID que también tiene su visión sobre cómo medir impacto. ¿Sí? Como decía, este ejemplo es uno, es probablemente el donante más complejo, más completo también. No debemos seguirlo a la letra, pero sí tiene muy buenas recomendaciones finalmente este donante. Y por último, y ahora sí para que lo pueden practicar un poco más, les voy a enviar ahora mismo este link. Denme un segundo. Pero lo pueden consultar después y acceder después. Les ponemos a disposición hasta el 2 de marzo un pequeño cuestionario en SurveyMonkey que ustedes pueden acceder y donde hemos definido un resultado, hemos definido algunos criterios básicos y les pedimos, por ejemplo, de formular un indicador de resultado, un indicador de salida, conforme obviamente a los lineamientos que acabamos de ver de Global Affairs. ¿Cuál es un poco la idea? La idea es que ustedes pueden complementar este ejercicio de aquí al 2 de marzo y nosotros a partir del 3 de marzo vamos a empezar a revisar los ejercicios y vamos a darles a cada uno una retroalimentación individual y personalizada. ¿Listo? Entonces vamos a conversar con ustedes para ver, de pronto todo está perfecto, de pronto no han entendido algo y un poco esa es la idea de poder ir afinando un poco más esas habilidades en formulación de indicadores, digamos. No deben hacer el ejercicio si no lo quieren hacer, no lo hagan, no vamos a volver a insistirles tampoco que lo deben hacer, simplemente quienes lo habrán hecho a tiempo recibirán la retroalimentación. ¿Listo? Y eso. Entonces no sé si hay dudas o preguntas que surgen ahora.
Todo muy claro. Entonces en el ejercicio vamos a hacer la práctica de todo esto que se expuso y ustedes nos van a decir si es algo pertinente o bueno que responde un poco hacia lo que estamos viendo en indicadores, ¿no? Sí. Gracias. Y un poco la invitación, un poco en línea con lo que estamos hablando con Joaña ahorita es, la idea no es que empecemos a cambiar todo lo que hacemos en indicadores de hoy a mañana, eso nunca va a funcionar, ¿sí? Pero si podemos en lo que vieron hoy coger uno o dos elementos que empiezan a implementar, como desagregar datos o incluir uno o dos indicadores cualitativos en nuevos proyectos, creo que eso ya es un buen paso adelante, ¿cierto? O sea, no vamos a lograr esto de hoy a mañana, tampoco pretendemos aplicar todos a Global Affairs Canada, así que no hay problema ahí, mantengámoslo simple, pero intentemos en el trabajo que hacemos todos mejorar esto de poco a poco. Y me incluyo como ciudad regional, si vamos a formular nuevos proyectos regionales, este estándar de Global Affairs también va a ser un referente para nosotros. ¿Sí? Deberíamos intentar mejorar ciertas cosas. Un buen ejemplo es el proyecto de migración infantil, donde prácticamente no hay indicadores cualitativos. ¿Sí? Es decir, cuando lo veo ahorita digo, lo deberíamos haber formulado un poco mejor. Pero bueno, ya toca en una futura ocasión. Dentro de estos ejemplos viene la tabla esta de monitoreo, bueno, el ejemplo de la tabla de monitoreo, porque a mí me parece muy práctica para Sí, ir, perfecto. hay un ejercicio sobre la tabla de monitoreo, sí. Gracias. Es sencillo, yo creo que el ejercicio les va a tomar, según si son rápidos o no, entre media horita y una hora máximo. ¿Sí? Tampoco es un ejercicio de un día o mediodía o algo, no. En esta tabla de monitoreo yo lo veo bastante como el plan, ¿verdad? Yo creo que no sé si necesitaríamos desarrollar una tablita más específica o agregarle a nivel de los tiempos. Por ejemplo, si ese indicador lo voy a lograr en un año, al menos mi seguimiento debe ser trimestral o semestral, ¿verdad? ¿Qué herramientas de monitoreo voy a utilizar para lograrlo? Creo que eso es importante también considerarlo. Pues ahí tiene una columna de frecuencia, ¿no? De medición, justamente. Ujú. Donde indicas esto, No, si lo hace. me refería, por ejemplo, qué porcentaje voy a lograrlo en el primer semestre y en el otro y al final del año. Yo sé que ahí podemos poner semestral, trimestral, anual, pero Serían debe de, metas intermedias, digamos. O sea, exacto, tienes tu meta específica, final y así es, tendrías que le metas permita al intermedias. equipo de programa monitorear su trabajo. Podrías ampliarse, o sea, sería ideal, digamos, ¿sí? Porque permitiría ver el progreso y cómo vamos a llegar a cumplir el resultado final. Sí, Gary, tal vez desde Bolivia nosotros ya estamos implementando la tabla matriz con algunas modificaciones adaptadas a cada uno de nuestros proyectos y justamente hemos incluido las metas por años, ¿no? Para que les ayuden en los programas a monitorearse. Creo que es una buena idea, sí. Sí, porque es eso, o sea, también permite ver cómo vamos a llegar al final. Sí, porque si no está la meta ahí y simplemente pues se cumplió o no se cumplió más o menos al final del proyecto y en realidad la idea es poder ver cómo vamos de poco a poco añadiendo o sumando resultados, ¿no? De hecho, para este donante específicamente deberías hacer esta matriz de monitoreo, la debes hacer para la duración del proyecto, pero la debes hacer para el siguiente año anualmente. ¿Sí? Entonces tienes que indicar cada año que vas a lograr este año. Otras dudas, otras preguntas. Hola, Gerrit. Si yo quisiera, tengo como una pregunta, no tanto de la presentación, sino más a nivel general, de los KPIs y los indicadores que se manejan, no, a nivel regional e internacional, porque hay temas que todos manejamos, como el tema de un entorno protector, el tema de eficiencia, y siento que todavía uno lo mide de una forma muy autónoma y muy, pues, como se le ocurre, más o menos. Entonces esto nos ha
nos ha mostrado varios inconvenientes que hemos tenido en proyectos, porque cada programa lo hace de esa forma. Entonces, en este momento sé que desde desarrollo técnico programático y el área de monitoreo están haciendo unos nuevos KPIs que esperamos implementar más o menos desde marzo, pero no sé si a nivel regional e internacional también se esté trabajando en eso y a futuro se tengan como esos indicadores básicos que todos manejamos, como que todos debemos entender lo mismo por ciertos conceptos básicos como entorno protector o como autosuficiencia, como te decía. Entonces Sí. no sé qué me puedes contar que se esté haciendo a Sí se nivel está regional e trabajando, internacional. sí se está trabajando, pero para serles muy honesto, yo creo que es un proceso largo, porque hay que poner de acuerdo 155 o 135, perdón, asociaciones miembro, que eso no es fácil. Am, y B, creo que de todas formas no va a suplir las necesidades que tenemos particularmente en la. Porque la realidad es que tienen otros países y otras regiones son todavía bastante diferentes a las nuestras. Am, y nosotros estamos buscando ya medir cosas que en otras regiones todavía ni están pensando en medir, por ejemplo. Así que creo que lo mejor es efectivamente ir adelante a nivel nacional, obviamente en coordinación con la oficina regional, pero no esperar que venga algo global, porque esto, o sea, van a llegar, pero nuevamente van a ser lineamientos tan generales que no van a ser lo suficientemente práctico para ponerlos en, digamos, a trabajar en el día a día. Eso es lo Sí, que. me acordé también del proyecto que tratamos de formular para Johnson, ¿te acuerdas? Sí, De Johnson, sí, era para sí, Johnson, Johnson que Johnson. es ese Johnson, que veíamos que la primera dificultad era poder poner indicadores a todas las ANs a menos de América Latina, porque Sí. cada uno entendía algo muy diferente. Eso va a seguir siendo una dificultad por ahora. El proyecto que va a ayudar un poquito en alinear, pero tampoco todo, es el de Result Based Management, que se está haciendo con algunas AM que ya están en un piloto este año, de gestión, bueno, estaban algunos en un piloto el año pasado también, pero es el proyecto donde se están fortaleciendo las habilidades de gestión basada en resultados, que va alineado con esto, pero nuevamente ese proyecto deja mucha margen también de contextualización local. Entonces, finalmente no nos va a garantizar que haya alineación total entre AMs o a nivel regional, y etcétera. No. Va a seguir siendo complejo y no creo que va a cambiar. O sea, es un poco el ADN de la organización. ¿Sí? Entonces, para ser muy honesto, dudo que ni en 5 años vamos a tener un sistema de monitoreo uniformizado, etcétera. Esto no va a pasar en aldeas, no. Para eso hay que cambiar de organización. Yo quería comentarle que ya accedí a la encuesta. Veo ahí que hay 4 espacios para redactar el indicador. Mi pregunta es, en la dinámica del desarrollo de indicadores, ¿cuántos indicadores nosotros podemos manejar? Porque está el tema del objetivo, de los resultados y productos. Porque esto dificulta en el ejercicio de la línea base. Si hay muchos indicadores, también eso demanda cuánto desglose tenemos que hacer en, en la búsqueda de la información, ¿verdad? Porque también eso carga el, el personal y también carga el tema económico. Y creo que es importante como que nosotros vayamos también definiendo cuántos son los indicadores mínimos y máximos que podemos establecer. No hay un No mínimo y importa el máximo. donante. Es que no hay un mínimo y máximo. Hay dos elementos claves. Uno, el lema de menos es más, es decir, menos indicadores es mejor. ¿Por qué? Porque alivian la carga laboral, efectivamente, Así y es. la carga administrativa. Así que ese debe ser el lema dorado siempre, menos es más. Lo mismo aplica en general, nace desde la construcción de tu marco lógico, es decir, si tienes un marco lógico con 10 resultados, ya mínimamente para cada resultado vas a necesitar un indicador, ¿cierto? Así que es mejor no tener 10 resultados y limitarlos también, ¿sí? Menos es más. Eso sí es un elemento clave. El segundo elemento es también necesitas el número de indicadores necesarios para medir el impacto. Y eso depende de la complejidad de tu intervención. ¿Sí? Entonces, no hay un criterio único donde uno podría decir, no, pues que debe ser mínimo tantos o máximo tantos. De verdad que no lo puedo decir. O sea, no hay, y los donantes también por eso casi nunca ponen un máximo. ¿Sí? La mayoría de donantes pone un mínimo
que es 1 obviamente por resultado, por ejemplo, pero no te dicen, no, pero es que no más de tanto. Dan un lineamiento de que ojalá que no sean más de 3 o no sean más de 5 o algo, pero como decía, siempre depende de la complejidad de la intervención en sí. Pero el lema dorado, menos de más. Es mejor tener 10 buenos indicadores donde tienes 2 o 3 cualitativos que realmente miden impacto que sumar 20 o 25 indicadores, ninguno cualitativo, por ejemplo, y todos simplemente datos cuantitativos, etcétera. O sea, simplemente entonces mejor hacer un poco menos, pero de mejor calidad. Y si ustedes como AM quisieran definir un mínimo, eso está bien, o un máximo que quieren manejar, ¿cierto? Pero como digo, ni los donantes lo manejan porque depende siempre de la complejidad de la intervención. Otras dudas, otras preguntas. Yo espero que les va a ser útil con el ejercicio, ¿sí? Porque sé que es una teoría simplemente que les acabo de lanzar en 50 minutos, que no sirve de mucho como teoría, pero cuando uno empieza a aplicarlo con un par de ejemplos, ya como que coge sentido. Y mi recomendación sería esta, es utilicen esta presentación, la vamos a compartir con todos. Para la próxima vez, cuando van a formular, van a mirar, por ejemplo, estos criterios los criterios de los indicadores para ver si están cumpliendo con cierta calidad los indicadores. Pueden mirar si, por ejemplo, los indicadores hacen referencia realmente al impacto. O sea, eligen un par de cosas que quieren mejorar en su propia formulación. Ese sería mi mensaje clave. No aspiren que de hoy a mañana todos formulemos como Global Affairs, eso no es la intención tampoco, pero solamente que cada uno de nosotros formulemos algo mejor los indicadores. ¿Listo? Si no hay más preguntas, entonces pues les agradezco el tiempo. Cualquier duda o pregunta que tienen nos pueden contactar también directamente, nos escriben. Yo en estos días estoy un poco incomunicado porque ando por Europa, pero bueno, cualquier cosa igual ahí estamos pendientes. Muchas gracias. Solo muchas gracias y solo pues solicitar si tiene más información para ampliar en temas de indicadores, pues se lo estaremos muy agradecido. Listo. Y sería bueno también, como ya estamos entrando en la relación con la Unión Europea, no sé si hay algo especial con ellos en temas de reacciones estratégicas. Sí, tienen un par de particularidades también, pero un poco lo mismo. En general, si llegamos con este tipo de indicadores a la Unión Europea, es más que suficiente, porque ellos no son tan exigentes en tema de indicadores como este donante, por ejemplo. Así que si aplicamos las lógicas de está bien. Bueno, ya que veo que están hablando del tema como dijo Joana también, pero Fernando, sobre Unión Europea y la convocatoria de Global Affairs, de cuidado alternativa, la convocatoria global. Para las AM que no han sido preseleccionadas, pues en primer lugar lo siento mucho porque sé que había mucho interés, o sea, en total 10 AM querían participar en esa convocatoria, que es una muy buena señal, primero que todo. También quedaron sorprendidos aquí en Austria de la cantidad de AM que querían de nuestra región. Pero mi llamado sería busquen una forma de ir en consorcio, ¿sí? O sea, no se queden por fuera de este proyecto, porque es un proyecto clave para nuestra organización finalmente, ¿sí? O sea, las ONGs que lo van a ganar van a incidir e impactar directamente en la toma de decisiones del Estado, porque uno de los requisitos es tener el Estado como socio, ¿sí? Así que si estamos por fuera, estamos mal parqueados. Entonces, mi llamado es busquen, sea como sea, que participen como coaplicante oficialmente, o si no, por lo menos llegan a un acuerdo que una vez van a implementar el proyecto que nos van a involucrar, ¿sí? Si no nos quieren como aplicante, está bien, pero no lo dejen así como si no habría que hacer gestión, porque nos vamos a arrepentir después si otra ONG lidera esto y
y no nos toman en cuenta. Listo. Entonces, que tengan un lindo día ya. Que les vaya muy bien. Cualquier cosa estamos en contacto. Y les mando un gran saludo. Gracias, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias, Javier. Hasta luego. Bye. Gracias. Chao.